Hoy tenemos a Luisa Reyes Retana, invitada de mi querido Luis y mía, para este programa. Arde Josefina es el premio Achar de Random House de este año. Sí. Platícanos de tu novela. Muchas gracias por invitarme a su programa. Mi novela, voy a tratar de no hacer spoilers, pero es difícil. Mi novela es la historia de una mujer que se confronta con situaciones muy complejas. Ella es hija de ingleses que vienen a vivir a México por cuestiones de trabajo y crecen medio abandonados. Los padres trabajan todo el tiempo y tienen una crisis de identidad porque no se sienten del todo ingleses ni del todo mexicanos y están como suspendidos en una situación complicada. El hermano menor tiene un problema mental del que la hermana tiene que hacerse responsable porque los padres no están. Y en su juventud temprana, en su adolescencia, viven una crisis doméstica que cambia el destino de sus vidas de forma bastante dramática. De eso trata. ¿Llegaste de pronto a la literatura o ya estabas caminando un largo camino? Yo me imagino que es la segunda y no la primera. Y entonces también déjame incluir nada más. Supongo que todo ese camino, pues, estarás enamorada de cierto tipo de literatura y sería bueno que nos hablaras de ese... ¿Y qué, perdón? Que estás enamorada de cierto tipo de literatura y sería bueno que nos hablaras también de eso. ¿De qué leía? De qué leías y de qué lees. Sí. Desde muy chica escribo, pero nunca lo hice de forma disciplinada, escribía así medio clandestino. Hace no mucho descubrí que lo que me gusta leer son historias que tengan clímax, en las que sucedan miles de cosas. O sea, leía como todo mundo lo mejor que había en ese momento, lo que me recomendaban. Tengo una prima que es una extraordinaria, ¿cómo se puede decir?, compradora de literatura. Entonces me daba sus libros, los leía, luego me hacía casi un examen. Y durante muchos años leía lo que ella me decía y lo que encontraba interesante en ese momento. Pero me fui creando un camino que me llevó a... No me gusta llamarle literatura de aventura porque parece un género, pero me gusta la aventura. ¿Qué leo ahorita? Ahorita estoy picada con los mexicanos vivos, los que estamos ahorita haciendo libros. Contemporáneos. Sí. Hemos hablado bastante sobre qué tal está el panorama de la literatura mexicana, de la narrativa en específico. Y ahora que dices que estás clavada con los autores, ¿cómo le estás viendo? Muy estimulante. Estoy gratamente sorprendida. Estoy fascinada con Julián Herbert. Un maestrazo. Espectacular. Estoy leyendo a Guadalupe Nettel, que me tiene así en la orilla de la silla constantemente, sin ser necesariamente súper veloz y súper ágil. Su literatura me parece muy bien estructurada, muy profunda, me gusta muchísimo. Estoy muy entusiasmada con ser parte de esta historia, por lo menos hoy. A ver, pero platícame un poco de ti. ¿Eres abogada? Soy abogada. ¿Y cómo llegaste a decidir, quiero ser escritora? Yo siempre quise ser escritora. Y cuando era chica, les digo, escribía mis cosillas y ahí andaba haciendo mis pininos. Entré a filosofía a la UNAM, se fue a huelga, estuve de vaga un año, a mis papás no les pareció que fuera una carrera muy productiva, la vagancia. Entonces mi hermana estudiaba Derecho en el ITAM y ahí como en mitad de mi año de huelga entré al ITAM, borreguismo absoluto, y me gustó mucho estudiar Derecho. Entonces empecé a abandonar mis sueños literarios pensando en una carrera más formal. En búsqueda de la justicia. En búsqueda incesante de la justicia. Estudié Derecho en el ITAM, un posgrado en Derecho Comparado en Berkeley. De Hans Kelsen. Kelsen era... Se me cruzaron los cables. Me gustaba muchísimo, pero Keynes es igual de importante, no es nada desdeñable. Pero nada que ver. Y luego trabajé en la Suprema Corte de Justicia, pero siempre con la inquietud de la literatura ahí haciéndome mella.
Y en 2011 decidí atender esta inquietud y renuncié a la corte. Y empecé a escribir como con más disciplina. Pero escribí artículos para revistas, estoy editando libros, tengo una editorial pequeña que se llama Sicomoro Ediciones. ¿Eres editora? Soy editora. Sí, yo de hecho quería que nos hablaras de eso, Ese es... que es otra parte de tu vida. Cuéntanos un poco de cómo es el trabajo editorial desde tu punto de vista, hacia dónde van esos libros, etcétera. La vocación esencial de Sicomoro es el arte, hacemos libros de arte. Y recientemente incursionamos en la cocina, en el mundo de la culinaria mexicana. Hicimos un libro de cocina oaxaqueña que está recién salidito del horno. Pero la cosa con hacer libros de arte es que te abre un espacio mental muy interesante, porque está abierto a la interpretación y como abogada para mí es casi una necesidad. Y son libros en los que el artista encuentra una personalidad editorial muy interesante. Son libros que hacemos muy cerquita con los artistas, tratando de darle continuidad a su obra, que el libro se vuelva parte de la obra, de algún modo parte de la práctica artística. Y ha sido una experiencia súper interesante, muy diversa. Cada artista tiene una forma de hacer las cosas muy particular. Y pues editar textos y editar fotografía, imágenes, en fin, me ayudaron a sentirme cómoda en el espacio editorial y plantearme la posibilidad de escribir una novela. Una novela completa, porque he empezado varias que he abandonado en el camino. Y me imagino que estás pensando una siguiente novela. Sí, claro. Por Yo supuesto, ya me subí a este barco. Por supuesto, no quiero que nos cuentes de qué va, pero por supuesto dices, ya te subiste al barco y ya vas a escribir la segunda, la tercera, la cuarta, sí, etcétera. Absolutamente. Quedó un poco trunco. Nos hablabas de la literatura mexicana, de la narrativa en particular, pero también nos interesa mucho, y me imagino que también a nuestra audiencia, ¿qué más lees? Por ejemplo, ¿lees poesía? O, por ejemplo, ¿lees teatro? ¿O solo narrativa, crónica? Y también si nos puedes contar un poco qué autores, no solo mexicanos, te emocionan. Okay. No, ya no leo poesía y está terrible. Me gustaría volver a leer poesía. Cuando era más joven leía muchísima poesía y estaba en el pulso, lo entendía y ahora lo he perdido. Me encantaría recuperarlo, pero tengo que empezar por algún lado. Entonces, si me sugieren algo, se los voy a agradecer para poder retomar esa parte de mi lectura. Autores que me han estimulado en los últimos tiempos, seguramente es un lugar común, pero Elena Ferrante me parece clave. Siendo mujer, viviendo en este momento histórico, me gusta muchísimo, me gustan mucho sus contenidos. Su forma de escribir es muy eficiente, no es necesariamente, no hace las mejores metáforas, en fin, no importa. Lo que dice es suficiente para que su literatura sobresalga. La tetralogía de las 4 amigas me gustó mucho. Siento que es casi un libro de consulta. Me gustaría regresar a él para volver a poder ponerle palabras a todas estas situaciones en las que las mujeres nos encontramos tan seguido y que nadie había escrito con tanta claridad como Elena Ferrante, en mi forma de verlo. Me gusta mucho Michael Chabon. No sé si les suena, un gringo que escribe aventuras de una agilidad y una como perspicacia increíble. Me gusta mucho Philip Roth, Martin Amis. Los gringos y los ingleses siempre me han gustado mucho. Capote. Me encanta Capote. Capote es un genio, ¿no? Muchos de los que han estado sentados aquí han hablado muy bien de Capote. Oye, ¿y del siglo XIX, por ejemplo, hay algo que te guste? Pues no que identifique así rápidamente. Las aventuras que nos contaba Dumas, los mosqueteros. ¿De qué, perdón? Los mosqueteros de Dumas y esas aventuras, o quizá Melville y esas cosas. Lo leí más joven. También me parece interesante que tenemos como en el sistema educativo una época para leer cada cosa, ¿no? Lees a Tolstoy, a los clásicos a cierta edad, lees a Hermann Hesse a cierta edad. Eso no estoy segura que sea
tan formativo, como impedirte la experiencia de leer a los Tres Mosqueteros cuando se te dé la gana, ¿no? Si no los lees entre los 20 y los 25, no estoy segura cuándo los lees. ¿Y no te gustan las relecturas? Sí, claro, me encantan. Ahora ya que Sí, yo meto mi cuchara un poquito. Yo disfruté muchísimo más El Conde de Montecristo, ahora barbón y viejo, que cuando era un niño. No sé por qué. O sea, quizás uno... ya llegamos a la edad de las relecturas donde uno entiende ahora sí. Oye, pero además no a la segunda, como la tercera o cuarta, ¿no? ¿Saben a quién releo mucho? Pero Otra vez casi al como un autor. ejercicio de taller, a Yuri Herrera. Cada vez que releo uno de sus libros, lo leo desde una perspectiva distinta. Son libros extraordinarios. Yuri Estoy Herrera ansiosa porque vuelve a escribir. Seguramente uno de los mejores narradores mexicanos, ¿no? Y tiene una prosa muy, muy especial, pero en un sentido de potencia, belleza, de novedad, porque también inventa, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo contigo. Leer a Yuri Herrera es maravilloso. Maravilloso. Y esta combinación entre elegancia y vulgaridad, que la logra perfectamente bien, nunca carece de una o la otra, están como súper bien balanceadas a lo largo de toda la novela, me parece talentosísimo. Oye, y más allá de la literatura, perdón, Camacho, ¿qué te emociona, te mueve, te lleva a hacer cosas? Te doy ejemplos para que no te agarre curva. habló de aventuras. Pero el cine, la música, el arte, O la sea, cocina. me gusta muchísimo el arte plástico. Me parece, el arte contemporáneo me encanta porque se presta a la interpretación. Escribo textos sobre arte contemporáneo justamente porque me permiten establecer como diálogos interesantes con los aspectos conceptuales del trabajo. Y siempre es amplísimo, puedes buscar mucho en el arte contemporáneo. Me fascina el cine en buena medida porque tengo la influencia de Alejandra Márquez, que es mi vecina y mi amiga queridísima, que me ha ayudado a hacer como una disciplina de ver cine de cierto modo. Nada más déjame, Alejandra Márquez es una directora mexicana que ya está, un pajarito me dijo que está haciendo su segunda película, y sí, es maravillosa, qué bueno que tienes esa influencia. Sígueme contando, nada más quería... Me gusta mucho me gusta mucho el periodismo. Quisiera ser seria de aquí en adelante con mi faceta periodística. O sea, escribir. Sí. ¿Y la non-fiction, por ejemplo, Gay Talés, te Soy gusta? malísima para el non-fiction. Me urge cambiar en ese sentido. Tengo que leer más non-fiction. Pero no lo hago porque yo creo que es casi un recuerdo como traumático de la carrera de Derecho, que lees una cantidad de hojas. Pero el estudio de la carrera de Derecho, la abogacía, produce muy buenos escritores. Octavio Paz, Carlos Fuentes y podemos seguir. Sí. Es que el Derecho tiene la enorme virtud de que te enseña a pensar con una lógica muy estricta. O sea, en el Derecho uno aprende a plantearse un problema o a entender un problema que se te plantea. La lógica jurídica. Una lógica jurídica bastante estable. O sea, está el problema. Luego viene como la deliberación sobre los hechos, las pruebas, los testimonios, en fin. Después las posibles soluciones y cuál de ellas es la más apropiada, y luego la conclusión. Y el derecho procesal es bastante inamovible, sucede en estas facetas y punto. Entonces, eso me ha ayudado a escribir quizá más que una carrera literaria directa. Oye, ¿te gustan las novelas? Y también metería yo ahí las películas e incluso las series donde hay abogados y hay casos, claro, o no. Me encantan. Por ejemplo, ¿te acuerdas de una que se llama, ¿cómo se llama? La de los 12 hombres furiosos. Creo que es padrísima. Esa de Liberación es Sidney Lumet. Es una peliculaza, ¿no? Y una obra de teatro también. Sí, luego la hicieron teatro. Yo no la vi en teatro, pero es un peliculón, ¿no? Porque ahí sí tenemos un jurado deliberando
metiendo unos problemas morales muy interesantes. ¿Sabes qué es muy interesante? En esa peli está muy bien logrado. La argumentación, toda es buena. Todos los argumentos son válidos. Y no estoy segura que exista la pregunta de qué argumentos son más válidos. Todos son válidos, nada más tienes que inclinarte tú como persona hacia el que más te convence porque eres el que eres, no porque sea más válido. Y esa pregunta, esa película hace muy bien ese planteamiento. Nadie está mal, estrictamente, nadie está diciendo burradas. Y al final, no estoy segura que el mensaje sea ético o moral, el mensaje es jurídico, es como, en fin. Es las tres cosas, diría yo. Pero no, pero claro, ¿y libros o series por ahí? ¿Alguna que te emocione o que quieras recomendar? Me encantan las series. ¿Ya vieron Handmaid's Tale? No. Es una serie, solo hay una temporada, que trata de es una utopía, ¿no? Una distopia. Un universo en el que las mujeres se vuelven estériles y las 3 mujeres fértiles que quedan en el mundo las reclutan para parir. Entonces es la reducción de la feminidad a la maternidad y es catastrófica. Hay un conflicto muy serio. Y ellas están secretamente tratando de hacer la revolución, pero no pueden porque los mecanismos de poder están muy bien armados para que ellas se dediquen estrictamente a la reproducción. Pues bueno, esa serie suena magnífica, ¿no? Véanla. Yo no quiero hablar de series porque por eso no he salido el último año y medio de mi casa. Háblanos de series. No, lo tengo prohibido ya. A cada quien le prohíben lo suyo, ¿no? Pero bueno, ¿qué viene, Luis, además de la novela? Estoy escribiendo una serie de cuentos que tienen el título provisional Las partes del candado. Porque me parece muy interesante, lo descubrí. ¿Las partes del candado? Las partes del candado. Sí, es un título... ¿Les gusta? Sugerente. La llave. En la privada en la que vivo el candado nunca sirve. Es horrible. De verdad es problemático. Me la paso luchando con el candado y no cierra y no abre. Entonces me obsesioné con los candados al grado en que un día googleé las partes del candado y descubrí que todas las partes están muy bien descritas. El postecito que encadena se llama el vástago, que me parece espectacular, ¿no? Pero la celda en la que entra nunca está nombrada en las partes del candado. Es como está el vástago, una serie de mecanismos que hacen que el candado haga, ¿qué sé qué? Dime. Tenemos que Parar. El candado se finalizar ha el cerrado. programa. Te agradecemos mucho, querida Luisa. Luis, Mil gracias, Luis. haber traído a esta extraordinaria invitada. Muchísimas Muchas gracias. Qué gracias. buena conversación. Hasta la próxima, amigos.